Cerrad los ojos. Imaginad a una niña en su habitación rodeada de libros y preguntas. Sueña con descubrir algo que cambie el mundo, pero a veces el mundo le dice que no puede. Hoy queremos transformar ese no en sí, porque cada mujer que se atrevió a entrar en la ciencia no solo abrió puertas, sino que inspiró a otras a liderar con valentía. Así es, Cris. Liderar es creer en lo imposible y hacerlo realidad. Por eso, en este capítulo de Mujeres Seguras, celebramos cómo esas mujeres convirtieron la curiosidad en oportunidades. Sí, Patri. ¿Y qué mejor momento para celebrar en este podcast, aprovechando que cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por la ONU para visibilizar el papel de ellas en disciplinas STEM y promover además la igualdad de oportunidades? Cierto, gracias a ellas hemos aprendido que el liderazgo, la visibilidad y el posicionamiento empiezan con una simple pregunta. ¿Por qué no yo? Pues porque, igual que en la ciencia, en el mundo del seguro también se necesita visión, innovación y liderazgo para proteger lo que más nos importa. Por ese motivo, hoy celebramos a quienes se atreven a imaginar un mundo mejor y además lo hacen realidad con la ciencia. ¿Comenzamos? Venga. Mujeres Seguras, el podcast de RTWI en el que impulsamos la voz del liderazgo femenino, porque el seguro tiene rostro y también voz de mujer. Hola a todos y bienvenidos a Mujeres Seguras, el podcast de RTWI que nos acerca a las mujeres en el sector asegurador. Yo soy Cristina González, abogada y directiva en la compañía de seguros ARAC. Hola, yo soy Patricia Ojeda, periodista, responsable de contenidos de RTWI y parte del departamento editorial de INESE. Bueno, y nuestro programa de hoy tiene por título una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no yo, mujeres y ciencia? Y para hablar de este tema nos espera una charla muy cercana y muy enriquecedora donde nuestras invitadas compartirán su experiencia y su testimonio sobre cómo han vivido su trayectoria en la ciencia y la tecnología. Ahora sí, os presentamos a nuestras protagonistas. Venga, Patri. Nos acompañan en plató Eva Madroñal, actuaria, directora de Reaseguro y Suscripción en Vida Caixa y vocal, presidenta de Formación e Investigación del Colegio de Actuarios de Cataluña. Bienvenida. Gracias. También está aquí Núria Joglar Prieto, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en Matemáticas Puras de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. En la actualidad es investigadora y formadora de futuros docentes de educación infantil, primaria y secundaria de matemáticas en la UCM. Casi nada, ¿eh? Además, en un ratito nos conectaremos en remoto con Carmen García, directora de Sistemas de Tecnología de la Información del Consorcio de Compensación de Seguros. Bienvenidas y gracias por estar aquí hoy en nuestro programa. Es, como siempre, un verdadero placer tener en Mujeres Seguras a este pedazo de expertas, ¿eh? Patri. Totalmente. Queremos conoceros, además, queremos conoceros un poquito más y por ello vamos a abrir la conversación empezando a hablar de lo que nosotros llamamos chispa y propósito. Núria, empezamos contigo. Tú descubriste tu vocación por las matemáticas mucho antes que enseñarlas a estudiantes universitarios y ahora a futuros docentes. ¿Cuál fue ese momento decisivo en el que conectaste con esta disciplina? Cuéntanos. Bueno, pues en realidad no sabría detectar un momento concreto porque si echo la vista atrás, desde siempre a mí me han gustado las matemáticas. Quizá influye que mis padres son los dos químicos y siempre pues cuando tenía que hacer las tareas o lo que sea, pues mi padre se ponía, incluso hasta segundo de carrera, decía, venga, a ver quién resuelve antes los problemas, ¿no? Entonces, por un lado la familia, por otro lado mis profesoras, que todas las profesoras que he tenido de matemáticas, salvo en el último año del instituto, eran mujeres y siempre me acompañaron en ese proceso, ¿no? Lo que sí que se despertó un poco más adelante, ya en la carrera, fue el amor hacia esa matemática más abstracta, más profunda, que no es igual a la matemática escolar, como veremos después, ¿no? Y la docencia siempre ha estado en mí. Siempre quise ser profesora, como me gustaban las matemáticas, pues no había duda de matemáticas. Bien. Y desde tu experiencia, Núria, ¿cómo consigues hoy despertar esa misma chispa que comentábamos en quienes formas, especialmente en las mujeres, para que se sientan pues capaces, seguras y curiosas
adentrarse al mundo pues matemático como el tuyo? Pues ese es el verdadero reto que tenemos actualmente en la formación del profesorado, porque muchos de nuestros estudiantes tienen una relación con la matemática emocionalmente negativa, ¿no? Entonces tenemos que romper eso antes de empezar a trabajar con ellos sobre lo que son las matemáticas y cómo se enseñan a los niños y las niñas de las distintas etapas, ¿no? Entonces el problema es ese, que ellos no saben lo que son las matemáticas de verdad. Entonces pasamos 2 semanas de terapia haciendo matemáticas con ellos. Entonces aprenden a resolver problemas, a equivocarse, a entender que el error es el aliado de nuestro aprendizaje, a razonar, a escuchar los razonamientos de otros, a criticar constructivamente las respuestas de otros compañeros, a comparar, a todo esto. Entonces, después de hacer esa terapia, de que ellos entiendan lo que son las matemáticas, pues es cuando ya nos metemos con las cuestiones didácticas específicas de esa materia y podemos hacer que vayan al aula más seguras, como decís vosotras, ¿no? Eva, pasamos del aula, ¿no?, al riesgo real, es decir, cómo los números toman decisiones. ¿Qué le atrajo del mundo actuarial a tuyo de la universidad? Pues mira, yo no tenía ni idea de que era el mundo actuarial. Sí, porque no tengo cerca a nadie de mi entorno, ¿no?, que haya estudiado actuariales, ni familia, ni amigos. Pero fue en la universidad, cuando yo estudiaba economía, la licenciatura de economía, que un profesor pues expuso en qué consistía actuariales, qué salida profesional tenía. Entonces, bueno, me picó la curiosidad y sí que vi cómo realmente toda la parte de formulación que puede tener detrás, ¿no?, matemáticas, estadísticas, tenía un impacto real en el cliente, ¿no?, en las personas. Entonces, bueno, ya investigando sí que ahí me llamó la curiosidad y cuando ya acabé la licenciatura de economía, obviamente, pues ya me puse con actuariales. Bueno, y vemos que no te has equivocado, ¿no? No, para nada. Y en este tiempo el rol del actuario, además no lo paramos de ver en todos sitios, ha cambiado bastante, ¿no?, de cuando empezaste a ahora. ¿Y sí, cómo sentiste la primera vez que un análisis tuyo impactaba, ¿no?, de verdad en clientes o en el negocio? Sí, cuando empecé en una compañía principalmente, bueno, era seguros de no vida. Y ahí sí que no vi cómo realmente la fórmula aquella que veíamos en la universidad se transformaba en un precio, ¿no? Entonces tú dices, jolín, como en un seguro de hogar, ¿no?, por ejemplo, comunidades, que es lo que yo hacía en ese momento, tenía impacto real en el cliente, ¿no?, y luego iba a pagar esa prima. Entonces ahí sí que me impactó muchísimo, y ya luego cuando llegué a Vida Caixa, que sí que es son seguros de vida, ahí obviamente tiene un impacto mucho mayor en lo que es la persona, ¿no?, y cómo las decisiones que nosotros a nivel actuarial podemos tomar influye realmente pues en cómo se mitiga el riesgo según qué enfermedades, cómo somos más inclusivos, ¿no?, sosteniendo a la compañía, qué tipo de enfermedades puede tener una persona para entrar en un seguro, pero sin que se vaya la cuenta de resultados, ¿no?, de la compañía, encontrar ese equilibrio de inclusividad. Y ahí también pues tienes un impacto muy fuerte en todas las decisiones que se toman. Claro, muy interesante, ¿no? Al final ver cómo el análisis puede tener un impacto real y sales, ¿no?, como de la hoja de cálculo y lo compruebas cada día. Eso nos lleva un poco a una parte del programa ya en la que nos metemos, que nos gusta mucho, ¿no? Un poco cómo influyen los sesgos, las personas y el cuidado del equipo en las decisiones. Así es, a mí me da mucha curiosidad y quiero escucharos. Nuria, siempre se dice la típica frase, la típica expresión, que además yo la digo muchísimo: detrás de cada número hay una persona. Y también eso ocurre, entiendo yo, en las aulas. ¿Qué señales te indican que alguien que enseña en el ámbito STEM está perdiendo la confianza en las matemáticas? Cuéntanos. Nosotros también trabajamos con maestras que ya están en activo, ¿no? No solo formamos a los futuros y futuras docentes, sino que también trabajamos en activo. Y ahí es cuando ellas son las que nos llaman. Daros cuenta que cuando trabajas en las primeras etapas educativas, sobre todo en infantil y primaria, las maestras y los maestros son generalistas. Entonces tienen que abordar todas las áreas, incluidas todas las áreas STEM, de forma integrada, sin descuidar la gestión del aula, la inclusión, las cuestiones de género, el estado socioemocional. Entonces, tienen que ser además especialistas en cada materia y su didáctica. Entonces, cuando detectan que, ahora con matemáticas no sé si esto puedo llamarlo cilindro porque el bote de Pringles lleva o no lleva tapa, ¿qué hago? Entonces, te llaman. Entonces, cuando te llaman y detectan una problemática de aula, por suerte nosotros podemos entrar con ellas porque
yo como matemático no puedo opositar para ser maestra, entonces nunca he sido maestra. Entonces esa paradoja se da, que tú no has sido maestra, pero tienes que formar a futuras maestras, ¿no? Entonces en ese ciclo nosotros pensamos desde nuestra investigación, les damos una respuesta, vamos al aula, probamos y con eso vamos a la formación inicial. Entonces esa colaboración es esencial para detectar esas dificultades y subsanarlas de forma colaborativa, ¿no? Y con lo que nos estás contando, ¿cómo ayudas a recuperar precisamente esa seguridad sin que se sientan presionadas y que tengan ilusión, lógicamente? ¿Cómo lo haces? Yo creo que es a través de esa confianza mutua, porque ellos tienen que entender que sin su ayuda nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que investigar sobre problemas que ocurren con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero si nos inventamos problemas que podemos intuir, si no son reales, si no son los que pasan ahí, no podemos trabajar, no tiene sentido nuestro trabajo. Y al revés, ellos cuando nosotros hacemos el acompañamiento, porque se sienten solos, los maestros cada vez están más solos, tienen más tareas administrativas, se les exigen muchas más cosas, no tienen tiempo para quedar con los otros compañeros y reflexionar. Encima llegan programas como los bilingüismos que le rompen la jornada. Un maestro de infantil tiene que conocer a sus alumnos, tiene que estar 4 horas con ellos, sin prisa. Entonces ahí esa dificultad nosotros colaboramos. Sí. Qué difícil. Y bueno, Eva, pasamos del sesgo en la clase, en las aulas, y ahora vamos a tu tema, al sesgo en el dato. ¿Qué sesgos vigilas o qué datos, modelos, para no olvidarte precisamente de lo tuyo, el cliente real, y cómo lo mitigas con el equipo? Sí, bueno, sesgos hay muchísimo, pero sí que yo destacaría 2. Uno sería el dato histórico, ¿no? Cómo tenemos que vigilar que al final no siempre los datos del pasado te explican el futuro, ¿no? Y eso es así. Por ejemplo, nosotros, y cómo lo mitigamos, ¿no? Pues en un seguro de vida, obviamente tú te puedes basar en datos pasados, pero luego tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, el conocimiento médico, ¿no? Los avances médicos. Entonces, claro, si tú te basas solamente en el pasado, por ejemplo, para aceptar o no a personas con VIH, obviamente no lo vas a aceptar, ¿no? Porque había mucha mortalidad. Sin embargo, ahora hay avances médicos y no es así, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, que está muy bien basarse en datos, pero también tienes que mirar qué está pasando en el presente y cómo puede afectar al futuro. Y otro sesgo principal que yo también veo es como deshumanizar, por así decir, a la persona, ¿no? Transformar o minimizar a la persona a una probabilidad, ¿no? También hay que tener en cuenta lo que hay detrás de la persona, cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona con la economía, los avances médicos igualmente. Entonces, claro, aquí, ¿cómo se mitiga? Pues nosotros, por ejemplo, estamos muy en contacto con la red comercial, ¿no? Que te dicen realmente lo que necesitan los clientes, o incluso buscando pues nuevos productos, nuevas coberturas, que en mi caso, como también lidero la parte de reaseguro, pues nos informamos con todos los reaseguradores de qué productos hay en el resto del mundo incluso, ¿no? Y qué cobertura le podemos ofrecer a los clientes. Entonces, bueno, hay que encontrar ese equilibrio también, que las herramientas están súper bien y te dan un número, pero también luego hay que aplicar ese sentido común, ¿no? Claro. Fíjate que has hablado de futuro y ahora vamos a adentrarnos precisamente en vuestros aprendizajes y en vuestra experiencia como expertas, para que nos ayudéis a todos lo que estamos escuchando, en miras al futuro. Es que si hay una frase muy común, al menos en mi hogar, seguro es, yo no soy de números, soy más de letras. Yo la digo cada día casi. Voy a dejar de decirla porque tengo una niña en casa y no quiero sesgarla. Pero Nuria, desde tu mirada matemática, ¿no? Y formadora, ¿qué podemos hacer para transformar ese rechazo inicial en curiosidad y un poco acompañarnos, sobre todo a las niñas, que parece que llegan a una edad en la que las disciplinas científicas y tecnológicas desaparecen de su idea? Yo quiero citar aquí a una compañera, Clara Grima, que es profesora en la Universidad de Sevilla y es una de las divulgadoras de matemáticas más potentes a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces ella siempre dice, las matemáticas no te gustan todavía. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Entonces engancho con mi respuesta anterior. Tú tienes que aprender lo que son las matemáticas, porque probablemente si no te gustan es porque tú identificas las matemáticas con una abstracción innecesaria, brutal, con una memorización de automatismos, cuentas, y eso no es hacer matemáticas. Hacer matemáticas es mucho más divertido, resolver problemas, argumentar, equivocarte,
Entonces, primero tenemos que hacer eso, ¿no? ¿No te gustan? Todavía. Tienes que... Me está convenciendo. Y hay redes en las que participamos nosotros, tanto la Real Sociedad Matemática Española como especialmente la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, que tienen comisiones de trabajo específicamente para cuestiones de género y matemática. Yo no soy especialista en ese tema, pero sí que hay muchos compañeros y compañeras haciendo una labor muy grande, entre ellos Clara Grima desde la divulgación, pero otros más desde la ciencia que sustenta esa divulgación, que nos ayudan mucho. Fíjate, bueno, más red, ¿no? Ahí vemos mujeres haciendo red. Eva, danos una pista que ayude a entender a quien quiere empezar, ¿no? En el mundo desconocido actuarial. ¿Cuál sería el primer paso para empezar con buen pie, ¿no? Y ganar experiencia real o lo que es lo mismo, sumar horas de vuelo? Sí, yo diría, sobre todo la gente joven, ¿no? A mí me gusta mucho tener relación con la universidad y muchas veces voy a la universidad y me encanta la relación con ellos, con los chicos jóvenes, y siempre lo digo, al final tienen que atreverse, es decir, exponerse. Y no pasa nada por exponerte, al final es experiencia, cometerán errores, pero oye, todos los errores vienen con un aprendizaje detrás, entonces se tienen que exponer, buscar práctica, ir a reuniones aunque no entiendan, ¿no? Intentar entenderlo, ponerles en sentido, y luego sobre todo la comunicación. O sea, yo creo que esto es un factor clave. Ya no solo poder comunicarte con otros compañeros o con externos que puedas tener proveedores o tal, sino saber comunicarte tú con los datos, ¿no? Porque al final sacas un dato y muchas veces dicen, bueno, y no sobre todo le pasa a los jóvenes, vale, ¿qué significa esto, no? No saben todavía expresarse con claridad y eso es clave, la comunicación, que al final también viene con aprendizaje y experiencia, pero para mí es un punto clave, sí, para la gente joven. Totalmente. Bueno, Eva, Nuria, antes de despedirnos de vosotras, vamos a conectar en directo con Carmen García, que desde hace algo más de un año desempeña su trabajo como directora de siniestros y tecnología en el Consorcio de Compensación de Seguros. Sí, pero Cris, es que encima su cargo va todavía más allá. Ella misma se define como una profesional creativa, comprometida con la transformación digital y además tiene una faceta de escritora, motivacional y coach. Bueno, Carmen, bienvenida a Mujeres Seguras, estamos deseando escucharte. Buenos días, estoy encantada de estar aquí y además es fascinante escuchar a las compañeras, así que es mutuo. Bueno, ahora te vamos a escuchar a ti, Carmen. Durante el programa hemos hablado de educación, de impacto y ahora, lógicamente, nos gustaría hablar de transformación y de servicio público. Carmen, ¿cómo conectas con la innovación, la tecnología y propósito en una entidad que protege precisamente a la sociedad en situaciones tan extremas, tan extraordinarias? Innovar en el contexto del consorcio de compensación de seguros, ¿no? Que está ante las grandes siniestralidades, el gran impacto no previsible, normalmente, no previsible, ¿no? Como fue la dama de Valencia, lamentablemente, ¿no? De 29 de octubre de 2024, y que seguimos trabajando en ella, porque lamentablemente los daños se extienden todavía en el tiempo. Pues innovar es preparar la tecnología para responder de manera inmediata cuando la sociedad más lo necesita, ante picos de extremos de siniestralidad y crisis inesperadas. O sea, preparamos los datos, como decía la compañera, ¿no? Entender los datos. No es tan sencillo entender los datos. No es tan sencillo describirlos, prepararlos, describirlos y luego ya no te digo predecir. Preparar los datos y utilizamos inteligencia artificial también, ¿no? Para responder de manera inmediata. O sea, inmediata, porque la siniestralidad de Valencia fue inmediata. Claro. Y se dispara, ¿no? Y entonces el propósito es proteger la sociedad. Es un propósito muy de servicio. A mí me gusta mucho que soy funcionaria de carrera, tengo 2 oposiciones, tengo vocaciones, entonces el propósito es proteger la sociedad para responder de inmediato con una escalabilidad muy elástica, ¿no? Y en la manera de Valencia la prueba es que la capacidad informática la multiplicamos por 6 en un tiempo récord, ¿no? Fíjate. Entonces, a veces miras para atrás y dices, no sé si a quienes nos escuchan o a vosotras mismas os pasa, ¿no? Pero miras hacia atrás y dices, ¿cómo logré hacer esto? ¿Cómo logramos hacer esto? ¿Verdad? Sí, lo vi. Pues con mucho trabajo, seguro. Sí, bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo.
De aquella Entonces, Dana. La verdad que tuvisteis una reacción enorme, rapidísima y la verdad que sí. Bueno, y hablando un poco que has hablado de transformar, que también es cuidar a equipos, a ritmos, a energía, no es solo transformar a nivel de innovación, ¿no? Como coach, un poco viendo ahí tu experiencia, ¿qué microhábitos recomiendas para sostener cambios tecnológicos sin quemar a los equipos, ¿no? técnicos? ¿Y cómo podemos, digamos, evitar que la transformación acabe, como decía antes la compañera Eva, deshumanizando? Humanizando, ¿verdad? Sí, muy interesante lo que decía Eva. Pues quizá dándole la vuelta, ¿no? Pensando, como se dice en español, fuera de la caja. Sí. Haciendo un liderazgo transformacional. O sea, con una motivación inspiracional, o sea, articular una visión que de verdad inspire a la gente. O sea, ser inspirador. Con una influencia, pero una influencia idealizada, entre comillas, es decir, mi comportamiento como directora o como líder, tiene que ser de alguna forma un ejemplo. Yo no le puedo pedir a mi gente que haga cosas que yo no hago. Dar ejemplo y inspirar. Dar ejemplo e inspirar. Sí, claro, totalmente. los que sois madres o los que son padres lo saben de sobra. Entonces, esto es un básico. Es verdad. La estimulación intelectual, ¿no? Siempre un reto, asunciones que reten, algún pequeño riesgo controlado, ¿no? De forma que les escuchas las ideas, pero le das un poquito más ahí, ¿no? Para que siga, para que tire el hilo. Y siempre una consideración individual. Cada persona es cada persona, ¿no? Antes decíais un número, una persona. Es que cada persona es cada persona. Atender a las necesidades de cada persona. Cuando tienes equipos muy grandes, yo tengo un equipo enorme de gente, pero cada persona es cada persona. Y se explica de una manera, y tiene ideas, y tiene inquietudes. Y actuar como mentor o como coach, a veces, bueno, yo soy coach, pues no serlo, pero la base del coaching es la escucha activa, no tiene más. Totalmente. Y la escucha activa es escuchar al otro, no estar pensando en otra cosa. Carmen, siempre yo digo escuchar hasta la última gota, pensar que hay un vaso de agua que tú pues vacías el vaso y hasta que cae la última gota, ¿no? Quizás escuchar para ponerse en el lugar de otro y escucharme en ese nivel en el que lo que está diciendo y el para qué, del cómo. Sí, totalmente. Y entonces ya le dices, ¿y tú qué harías con esto? ¿no? Y entonces, es que me interesa de verdad lo que dices, ¿no? Y Carmen, mirando al futuro, me interesa saber, mirando al futuro del sector asegurador, ¿qué cambio concreto crees que necesitamos para atraer y retener más talento femenino en las carreras STEM o en las posiciones STEM? Y además, ¿quién crees, como experta que eres en el tema, que debería liderar esa transformación que comentas? Bueno, es una pregunta del millón que si te respondo, ¿no? Habría que dar un gran premio. Ya las compañeras han hecho cosas súper interesantes en este ámbito, ¿no? En este ámbito de pérdida del miedo al fracaso. Qué mala palabra, qué connotaciones malas tiene, ¿no? El fracaso, una equivocación no es un fracaso, una equivocación es la plataforma del aprendizaje, y sin embargo tenemos asociado mucho en nuestra mente, una asociación semántica muy terrible, el miedo al fracaso, el miedo a que lo intento una vez, ¿no? He aprendido algo continuo, y eso nos frena mucho en las mujeres, en el ámbito de las mujeres STEM. Creo que las últimas cifras de la UNESCO, los datos de UNESCO revelaban que las mujeres constituían un 33% de los equipos investigados a nivel mundial. No está mal, pero abordar de manera efectiva una brecha de género en la ciencia que impacta a la sociedad en general es crucial. Profundizar en razones y mecanismos. Y uno de los principales es construir una red, que esto, por ejemplo, lo que estábamos haciendo allí. Una red de apoyo, una red de confianza. Estoy en un sitio no hostil en el que me puedo expresar, me puedo apoyar, ¿no? Y ya tengo, ¿no? Ya conozco a estas mujeres. Entonces,
en un momento dado poder recurrir yo a ellas a mí, entre nosotras, etcétera. Eso es fundamental. Además de no limitarnos debido a estereotipos de género, ¿no? La confianza en nuestras habilidades, compromiso con nuestros objetivos. Porque no son solo metas personales, es que saber el camino para las generaciones futuras. Totalmente. Mira, mi experiencia como especialista en innovación, y además yo he sido candidata a astronauta. O sea, he estado en un proceso selectivo mayoritariamente formado por hombres, muy duro, y STEM, por definición, la resiliencia y la perseverancia son clave. Es decir, yo me equivoco, no lo consigo esta vez, pero lo encuentro desde la humildad una oportunidad de aprendizaje. Claro. La inclusión en la diversidad no son solo justas, sino es que son esenciales para la creatividad y el avance científico. Totalmente cierto, no rendirse, ¿no? Continuar, mirar también los errores, aprender y en todo este camino que has contado, ¿ha habido algún referente o persona que te haya marcado especialmente, Carmen? Pues mira, ha habido varias, claro que sí, ha habido varias. Ha habido varias a nivel personal y a nivel de referencias que puedan ser más conocidas, ¿no? Pero cuando pienso en esto, cuando yo me encuentro en un momento difícil, muy difícil, ¿no? Me debo sacar mucha fuerza. Me viene a la cabeza Rafa Nadal. Me viene a la cabeza Rafa Nadal. Bueno, yo creo que es una inspiración para muchos, ¿verdad, Rafa Nadal? Sí. Yo recuerdo una anécdota, he leído mucho sobre él y declaraciones de su tío Tony Nadal también. Una anécdota, y cuando él estaba entrenando, o sea, estaba aprendiendo, tenía 15 años, y estaba entrenando, y le dice, ahí está la cuenta Tony Nadal. Le dicen a su tío Tony, dice, oye, tu sobrino está perdiendo 6-0, está jugando fatal en aquella cancha. Y se acerca a Tony y le dice, Rafael, ¿pero qué estás haciendo para? ¿No te has dado cuenta que estás jugando con la raqueta rota? Con la pala. Él le decía pala. Estás jugando con la pala rota. Y hace Rafa, me pasa. Entonces, mira así la pala y dice, estoy tan acostumbrado a que la culpa sea mía que no me había dado cuenta de que la raqueta estaba rota. Fíjate. Interesante, ¿no? Sí. Súper interesante. Una reflexión muy interesante. Entonces, dice Rafa que lo más importante es dar lo mejor de uno mismo. Lo dice Rafa, bueno, yo creo que ya lo digo yo, porque es lo que he sacado de todo lo que he aprendido de él. Dar lo mejor de uno mismo, tener una buena conducta y estar ahí hasta el final. Pues tomamos nota de esta reflexión también. Y bueno, antes de despedirnos, Carmen, te vamos a lanzar una frase y nos gustaría que la acabaras, esa frase. Y la frase es, cuando las mujeres avanzan en ciencia, ¿cómo la acabarías esa frase? Las decisiones se vuelven más completas y los riesgos se gestionan mejor. Fíjate, oye, aquí tienes faena. Lo ha dejado redondo. Eva, tienes faena. A ver, Eva, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por el ratito, por conectarnos. Nos veremos pronto seguro en persona. Ha sido un placer escucharte. La verdad que seguiríamos escuchando también a Carmen, Patri. Sí. Pero bueno. Seguimos como siempre, ¿no? Habrá que seguir conversando. Aunque ya nos queda poquito para acabar, ¿no? Nuestro episodio. Así es. Sí que se ha pasado rápido. Sí, ha pasado rapidito, pero nos vais a librar, ¿eh? En este programa nosotros, para despedirnos, lo que hacemos es pedir a nuestras invitadas algo. En este caso, que nos regaléis algo especial para nosotras dos, pero también, sobre todo, para nuestra audiencia, nuestros oyentes y oyentas. Os vamos a pedir, chicas, una pequeña aportación que inspire y que conecte pues, con el tema precisamente de hoy. Algo que motive pues, a más mujeres y a más niñas a acercarse a la ciencia y a las disciplinas STEM. Voy a pediros una mujer referente y una recomendación que invite a seguir explorando. ¿Qué le pedimos a cada una? Bueno, a ver, le pedimos a Nuria, por ejemplo, una mujer referente, ¿te parece? Y no sé cómo ha sido de importante para ti tenerla en el radar. Pues mira, siempre cuando vas a los coles y pides que dibujen
una persona que se dedique a las matemáticas, o siempre dibujan a alguien como Einstein, ¿no? Con los pelos, varón y tal, ¿no? Entonces a mí una mujer referente que me ayudó desde que estudiaba y mucho más ahora es Emmy Noether, que es considerada la madre del álgebra abstracta. Ella se crió a principios del siglo pasado en una Alemania nazi, siendo judía y trabajando en la universidad sin ser reconocida por ser mujer, ¿no? Entonces, además de ser una gran matemática, fue activista luchando por los derechos inclusivos de las mujeres y de personas de otras creencias, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a diseñar talleres y leer su biografía escrita por, voy a hacer la publi para que los oyentes que quieran la lean. Hay una biografía de Emmy Noether de 2005 escrita por David Blanco Laserna, que es uno de los divulgadores más potentes también a nivel nacional, que te lo cuenta como un guión de una película. Entonces no hace falta ser especialista, ¿no? Tú lo puedes leer y vivir en primera mano todo lo que pasó esa mujer y puede ayudarte a ti también a situarte mejor, ¿no? Tomamos nota. Muy buena, sí, referente. Bueno, pues ya Eva, ya que ha hablado Nuria de un libro y también de una película, pues a ti lo vamos a pedir todo, no sé, lo que tú quieras. Recomiéndanos un libro, una película, una frase que te inspire, una canción, un podcast, ya que estamos aquí. Así que... por supuesto. O todo. Nos vamos. Me segura. A mí ya me has conquistado con eso. Sí. No, pero a mí, mira, hay un cortometraje de Disney que ya en su momento, bueno, lo comenté en la universidad también cuando hice un acto de clausura, que fui madrina de los actos de clausura del máster de la UB, de los másteres, y es Piper. Es un cortometraje de Disney en el que un pajarito, que es un correlimo, se alimentan pues realmente de cuando la ola, ¿no? Cuando la ola se va hacia atrás, tienen que coger almejita para comer. Y cuando la ola viene hacia adelante tienen que correr y tienen unas patas muy largas, ¿no? Entonces es muy curioso porque aunque sea animado, ¿no? Y parezca de niños, realmente tiene un trasfondo detrás muy importante, porque este correlimo le coge mucho miedo a ir hacia las almejitas para comer porque le atrapa una ola, pero luego aprende de otra persona, de otro animal, perdón, aprende de un cangrejo ermitaño. Entonces, claro, es como todo el trasfondo que tiene ese cortometraje en atrévete, ¿no? Sal, aunque tengas miedo, atrévete, incluso aprende de los demás, ¿no? Y fíjate que en este caso es un animal que aprende de otro diferente, ¿no? No de su propia madre, sino de otro. Entonces, claro, para mí es súper importante y creo que es muy bonita esa metáfora que hace este cortometraje en concreto de cómo puedes evolucionar en tu trayectoria profesional aprendiendo de los demás, observando, perdiendo el miedo, lanzándote. Bueno, me encanta y os lo recomiendo 100%. Me encanta. Y encima has dicho, hola, almejas, mar, somos de Cádiz. O sea, eso, increíble. Me ha parecido el final perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir vuestro testimonio con nosotros, haber formado parte de este capítulo, el segundo ya. El segundo del año. Gracias por acompañarnos y nos despedimos también nosotras con esta reflexión que creemos que es necesaria también compartir con la audiencia, Patri. Y la reflexión es: la ciencia necesita diversidad y las mujeres STEM son clave para innovar y avanzar. Cada niña que sueña con descubrir algo nuevo es futuro en construcción, por lo que sigamos creando espacios donde ellas también lideren, ya que cuando las mujeres avanzan en ciencia, también avanza la sociedad. ¿Qué te parece? Qué bonito te ha quedado. ¿Verdad que sí? Perfecto. Bueno, y antes de apagar nuestros micros, pues os recordamos que podéis escucharnos en la versión de audio de Apple Podcast, Spotify y vernos en formato video podcast en el canal de YouTube de Inés. Y nosotras, como siempre, nos encontramos muy pronto con vosotras y vosotros en el próximo episodio de Mujeres Seguras, el podcast de Retegui. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que posicionamos a la mujer en el sector del seguros. Hasta el próximo episodio. Gracias.